Muy buenos días. Dios los bendice, mis hermanos. Qué gusto saludarlos, amigos. Es un privilegio de nuevo estar con ustedes, regocijándonos para escudriñar la palabra de Dios en estudios que hemos visto del precioso libro del Evangelio de Mateo. Vamos a orar. Le damos la bienvenida a todos los que ya nos están acompañando. Aquí vemos a Patti. Bienvenida, mi hermana, a todos amigos, sean bienvenidos todos. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este día y que tenemos su preciosa palabra. Gracias, Señor, por este regalo que nos das de ver un amanecer, de tener el privilegio, Señor, de poder escudriñar tu palabra. No solamente nos das la naturaleza, el regalo de los árboles, el cantar de las aves, Señor, sino nos das la obra completa tuya, que es tener tu palabra, Señor. Bendícenos en estos momentos en lo particular, Señor. Quita de mí todo pensamiento que quiera llevar por mi cuenta el mensaje que tú tienes para esta mañana. Acompaña a nuestros hermanos que están por conectarse y que pues la tecnología nos favorezca, Señor, para que no tengamos ningún contratiempo. Pues en Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, la porción de la palabra que vamos a meditar está en Mateo 21, del 12 al 22, y empieza con el título, Mateo 21, 12, de la purificación del templo. Esto es muy importante destacar que era la segunda purificación del templo, porque ya en Juan 2, 14 y 15 había habido una primera purificación. Y entonces por segunda ocasión ocurre este evento y voy a dar lectura a los primeros versículos. Dice nuestro Señor en su palabra: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vamos a dejar este punto para hacer algunos detalles. Hermanos, ustedes sabemos que llegaba gente de otras partes que no era Jerusalén y traía que se aceptara la moneda. Era un requisito que ellos habían hecho, no bíblico. Y ahí ya había una usura en el. La otra era que mucha gente que también venía de lejos tenía que llevar una ofrenda para el sacrificio. Y también por cuestiones de distancia, de manejo de un animalito que pudieran traer, se les complicaba, entonces lo compraban. Normalmente la gente humilde compraba una paloma, no tenía para un cordero. Y también allá había usura. Que hacían? Les vendían las palomas para la ofrenda, el sacrificio, de una manera de un alto valor. Y el Señor se indignó por segunda vez. Y bueno, lo vemos que avienta las cosas, le desagrada lo que estaba pasando. Y entonces, algo aquí que debemos de destacar, que la situación del beneficio que ellos recibían, la gente, no le era agradable a nuestro Señor. Y más adelante vemos el 14, y ahí también nos vamos a detener. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Vean ustedes qué interesante, hermanos. Aquí hay dos temas de recibir. Unas personas recibían el beneficio de una usura que le desagradaba al Señor. Y llegaron personas que tenían una discapacidad y recibieron la bendición del Señor. O sea, aquí había cosas que le desagradaban al Señor y otras que le agradaban. Y entonces vamos a avanzar para luego detenernos en, ya estamos viendo dos temas de recibir, uno desagradable y otro agradable al Señor, que provocó una sanidad como él acostumbraba. Voy a continuar porque quiero hacer una reflexión ahí.
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, estoy en el versículo 15 del capítulo 21 de Mateo, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Los escribas y los sacerdotes y los escribas se indignaron. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Versículo 17. Hermano, la porción de la palabra que leyó es Isaías 56, 7. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Isaías 56, 7. Y ahí, hermanos, también algo muy importante. Ahí hay otro recibir y otro dar. Miren, hermanos, aquí hay una combinación del recibir y el dar. Nosotros vamos a dejar un poquito el templo de Jerusalén. Ahora vámonos a la actualidad, al 7 de marzo del 2021. Ese templo ya no existe físicamente, ya no son piedras, ya no es una estructura, pero ahora el templo somos nosotros, hermanos. Esta porción no lo vamos a dejar en una historia. Ahora vamos a regresar a nuestra vida. Ahora nosotros sabemos que al haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, dentro de tantas maravillas que nos da el Señor, somos templo del Espíritu Santo. Ahora somos el templo y entonces también en nosotros se da un dar y recibir, como estaba pasando ahí. Ahora el Señor en tu persona y en mi persona, fíjense lo que pasa, lo que le desagradaba al Señor, personas que hicieran usura, cosas que no le agradaban. Y él, vamos a ver, recibieron los personas discapacitadas, recibieron una sanidad. Le agrada al Señor eso, atender, pero la sanidad le encanta al Señor, dar. Y ellos recibieron un recibir dar que le agradaba al Señor. Los muchachos le dieron alabanza en ese espacio, le agradó al Señor. Y algo importante, un paréntesis, importantísimo, hermanos. Nuestro Dios es celosísimo, a quien le tenemos que rendir honor y gloria. Solamente es para Él. Y aquí demuestra una vez más Jesús recibió la alabanza, porque es Dios mismo. Nosotros debemos de tener documentado y consciente en nuestra obligación espiritual saber que Jesucristo es Dios, la deidad hermosa. Él recibió con agrado la alabanza. Tenemos que ver ampliamente, mis hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo, conocerla a detalle y dentro de ellas documentado donde nos señala nuestro Dios que Jesucristo es Dios. Dios es, repito, es muy celoso de que a quien se alabe y solamente a Él. Pero como Jesucristo es Dios, recibió la alabanza. Yo les recomiendo que lean Apocalipsis 5, del 11 al 14. No lo vamos a leer por tiempo, pero una cosa hermosísima. Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra, la alabanza. Unas palabras hermosas. Es un pasaje que es una lectura obligada de nosotros. Dios mismo recibiendo algo que le agradaba de parte de los jóvenes. Quiero comentar también, la palabra de Dios es para todas las edades. Es mentira, hermanos, que esto solamente sea para personas mayores. Por experiencias de trabajo tuve contacto con muchachos para darles una plática y me maravillé de que necesitan a Dios, hermanos, con la frescura como la de nosotros. Ellos les hice una pregunta a muchos jóvenes. Oye, ¿te gustaría recibir ayuda de algo que pasa en tu vida? Era una encuesta anónima. El 95% me decía, sí, necesito ayuda. ¿Y saben qué es el Dios hermoso que tenemos? Es un Dios ayudador. Le fascina ayudar. Le fascina ayudar. Por eso
en los jóvenes nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios mismo, tienen una cabida grande. Volvemos a nosotros, mis amados hermanos. Nosotros somos el templo. Tú tienes que tener mucho cuidado, yo tengo que tener mucho cuidado de lo que recibo en el día a día y de lo que doy sea agradable a mi Dios. Todo en general. Ese mensaje que mando, que doy por WhatsApp, ¿le agrada al Señor? Las cosas que recibo, vamos a pensar en mi celular, ¿le agradan al Señor? Soy el templo, hermanos. Tú tienes que tener un filtro, hermano. Yo tengo que tener un filtro. Es vigente. Esta lectura es para el día de hoy, para mí. Yo tengo que rendirle cuentas a mi Señor. Es importantísimo que al final del día todo ese recibir y dar haya tenido la complacencia del Rey de Reyes. Que verdaderamente le hayamos arrancado una sonrisa como se la arrancaron esos muchachos que le rindieron honor y gloria. Continuemos, mis hermanos. Maldición de la higuera estéril. Versículo 18 del capítulo 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho. Fíjense, hermanos, qué importante este tema también. Una higuera a lo mejor muy hermosa. Digo, no, a veces no es muy común una planta de higos, pero los que la conocemos, a mí me fascina el higo. Y la abuelita de mi esposa tenía una planta de higos. Por cierto que no era muy frondosa, pero era muy abundante en frutos. La planta de higos, hermanos, está hecha para dar fruto, no para dar follaje. Hay unas plantas que sí sirven para el follaje porque se consume la hoja, ¿no? La planta de higuera está hecha, valga la redundancia, discúlpenme, para dar higos, esa fruta sabrosísima. Sé que a muchos de ustedes les encanta, igual a mí. Hermanos, fue nuestro Señor Jesucristo, no encontró frutos. Bueno, ya vieron lo que ocurrió, la maldijo y la secó. Y así pasa en nuestras vidas, hermanos. Miren, la palabra fruto, hermanos, hay palabras muy bonitas que son muy agradables, pero las tenemos que descifrar. Una de ellas es fruto. Cuando te hablan fruto, se oye muy bonito porque la relacionamos con una fruta de sandía, con algo agradable. Siempre cuando vimos frutos como la palabra amor, como la palabra honra, son bonitas, pero hay que traducirla. Dice el Señor, bueno, esa fue la higuera, pero no quedemos como una historia un poquito de agronomía, ¿verdad? Un tema que quedó ahí, espiritual para la época de esa zona, no para mí. Yo estoy dando fruto. Lo primero que tengo que saber, ¿qué frutos quiere el Señor? O sea, es como nuestros hijos, nosotros debemos de saber, y lo sabemos, ¿qué queremos de ellos? Bueno, que estudien, que sean bien portados, que tengan una carrera, bueno, que tengan una familia, etcétera. Nosotros debemos de saber qué frutos quiere el Señor. O sea, que no se quede como algo poético. Yo les quiero comentar, hermanos, miren, el fruto de tu vida puede ser algo, son varias, puede ser, vamos a pensar ahorita tres tipos. Frutos instantáneos en tu conversión, que tu familia vea fruto, que si eras borracho, pues ya cambies. Ese es un fruto en el corto. Si eres blasfemo, si eres, como me pasaba a mí, como buen veracruzano, mal hablado, ya dejar de hablar de esa manera. Yo tuve un hermano, tengo un testimonio de un hermano que tenía un hermano que conocí cuando hacía la visita un hermano muy amado de mi persona, lo conocí, lo quiero mucho. Lo conocí cuando yo iba a visitarlos al Cerezo. Me comentó que él
tenía una adicción a la cocaína impresionante, de muchos años. Él estaba recluido. Dice que cuando se convirtió al Señor, al otro día se le quitó la adicción a la droga. Frutos instantáneos, hermano. Lo tienes que tener. Esos son unos frutos. Yo debo de dar esos frutos. El número 2, los frutos del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, que ya se expresen en ti, ya tengas esa, hay que trabajarlo, lo digo por mí, esos hay que estarlos trabajando, que ya se vea el fruto de un temperamento diferente, de un comportamiento diferente, de reacciones diferentes. Importantísimo, mis amados hermanos. Estamos hablando de frutos, frutos instantáneos. Deja ese consumo de nicotina en el cigarro, ya se acabó. Fruto así, frutos del Espíritu. Yo creo que esos hay que trabajarlos más. Gozo, paz, paciencia, benignidad, mis hermanos. Pero hay un tercer fruto, hermanos. Fíjense lo que dice, lo voy a leer, me voy a permitir leerlo en Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Otro fruto, hermanos, es que el Señor, otros frutos, te utiliza. Nosotros no participamos en nada, en la parte espiritual. Nada, nada es nada. Pero sí nos ocupa el Señor como vehículos. Cuando nos utiliza el Señor para llevar el mensaje a una persona, le llevamos el mensaje de salvación y ese hombre, esa mujer, se convierte. Dice el Señor, también son frutos, son hijos espirituales que te da el Señor, ¿verdad? Dice el Señor en Isaías, en los últimos capítulos, se te tomarán como ofrenda. Qué grandioso. Entonces, en la multiforme eh, de tipos de fruto, uno de ellos hay que llegar ahí, hermanos, dar frutos espirituales, que se amplíe tu familia espiritual. Es importantísimo que sea, que tu linaje espiritual, ¿verdad? Que tu linaje espiritual sea inmenso. Voy a citar un ejemplo. No sé si está en este momento, si está, se lo digo públicamente, lo amo en el Señor a mi pastor René Zapata. ¿Ustedes saben cuántos hijos espirituales tiene el hermano? No, pues yo no sé si llena el estadio Cuauhtémoc, no lo sé, pero es una hilera de chamacos que es impresionante. Así yo veo la hilera, pero le dicen el taquillero, entre comillas. Así le dicen a mi amado pastor, hijos, frutos, estoy dando un ejemplo. Así debemos de ser nosotros. Y Dios te dará la justa medida. No, a lo mejor no del pastor, nuestro amado pastor René. A cada uno le da la justa medida de sus dones. El tema del evangelismo se hace por don y por obediencia, como lo hemos visto. Y vamos a terminar, hermanos, tenemos 2 minutos. La parte final es primorosa también, hermanos. Solamente, fíjense, hermanos, 21 y 22 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Voy a repetir el 22, quiero que se lo graben en su corazón. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, o lo recibiréis. Combinación, ojo, ojo, prendan una alertita espiritual. Vean esta combinación. Lo que crees, dice, si tú lo crees y lo pides en oración, dice el Señor, lo recibiréis. Te voy a dar algo que creo en mi corazón que quisiera contribuir, hermano. Acostúmbrate en tu vida a pedirle al Señor, pídeselo aunque lo consideres obvio, aunque nunca des en las cosas del Señor, no lo des por hecho. Cosas que evidentemente te va a decir que sí, pero pídeselo. Te voy a citar un ejemplo, los hijos. Si te dice un hijo, oye, papá, ¿quieres que llegue temprano? Le vas a decir que sí. Papá, ¿quieres que saque buenas calificaciones? Sí, hijo. O sea, ya sabes, una zona que te dice tus hijos, que tú le vas a decir que sí en automático. Oye, ¿quieres que sea ordenado? Sí, hijo.
Bueno, hay cosas espirituales que aunque son obvias, pídeselas al Señor. Dile al Señor, Señor, quiero verdaderamente crecer en tu palabra. Lo creo que lo puedo hacer si tú me lo permites. ¿Sabes qué te va a decir el Señor? Sí, claro, hijo. Señor, yo quisiera prepararme para tener más facilidades de llevar tu palabra. Con mi escasa, soy muy penoso. Sí, te va a decir el Señor, sí. Porque vas a tener una acumulación de sí del Señor. Señor, verdaderamente yo quiero ser un hombre que le sirva a mi iglesia, que en la manera que yo, con mis pocos dones o mis pocas oportunidades, sí te va a decir el Señor, porque así acumulas, sí, recibiréis, para que cuando tengas oraciones que el Señor espera o te dice no, ya tengas una carga favorable y este versículo contribuye a tu vida. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Así lo hagamos, hermano. Combina oración, oración y fe, oración y creer. Siempre, aunque tu creer sea muy grande, combínalo con oración. Combínalo, no lo dejes solamente en tu pensamiento. Hazlo oración y ese tema se dará. Hermanos, que el Señor los bendiga. Le doy gracias a Dios por haber tenido esta oportunidad de nueva cuenta. Dios los bendiga a todos los que se conectaron, mis amados hermanos. Aquí tenemos a Silvia Álvarez, Juanito Méndez, Pati Bo, aquí, Ruti Castro, bendiciones, mis hermanos. Sara González, Tobías, Salvador Chava, mi hermano, un abrazo grande. Hilda Bandera, bendiciones. Obed, mi hermanito, nos vemos en un ratito más. Leo Patiño, mis hermanos, Eva Salazar, Gerardo Arellano, bendiciones en mis hermanos. Tenemos algo muy importante, por tiempo ya no me puedo abundar a todos. Tengo unos anuncios importantísimos, con eso termino. Culto de cena del Señor, prepárate en unos minutitos, córrele, córrele, todavía te da tiempo para ir a comprar un juguito de uva, un panecito cortadito, para que lo estemos listos los elementos a las 11. Ah, ojo, ojo también, a las 12 con los niños, su culto infantil. 7:30 el lunes, la oración de la iglesia, todo ya lo sabemos nosotros en forma virtual. Y finalmente, miércoles 7:30 el culto de media semana. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar y nos vemos en un ratito más en forma espiritual y en forma virtual en el culto. Que el Señor los bendiga. Voy a orar. Gracias, Señor, por este día. Bendícenos. Es un día precioso que te apenas inicia, Señor. Quédate con nosotros, mi amado Señor, y que como tú lo dijiste a ti en tu preciosa palabra, que seamos árboles que demos frutos. Quédate, Señor, también en la vida de todos mis hermanos, Señor, que sigamos gozando este domingo, bendito Padre, y que nuestra persona como templo del Señor, que todo lo que demos y todo lo que recibemos, que tengamos que recibir, sea grato para ti. Pues en Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga.